Anticipamos lo que nadie te cuenta y lo que nadie te cuenta es qué está pasando en la clase trabajadora. Y por eso vamos a hablar con Juan Contriciani, trabajador del astillero Río Santiago. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tom? Buen día. Buen día, Buen Juan. día, Juan. Estamos acá con Lucía Ortega y queríamos hacerte un par de Hola. preguntas porque hace un par de meses hablamos del run run, como diría Lucho Aguilar, en los portones y ahora vemos conflictos casi todos los días. ¿Se despiertan los trabajadores y trabajadoras desocupadas, ocupadas? Sí, sí, desde hace meses, digamos, empezó a haber esta incipiente movilidad, digamos, movilización, conflictos en distintos sectores, un poco porque la pandemia por ahí que fue un factor que aplacó mucho los reclamos o que complicaba para el tema de la movilización, las asambleas y esas cosas. eh, Eso tiende a desaparecer como factor, digamos, que impida la movilización. Y segundo, porque la crisis económica es cada vez más palpable y cada vez alcanza a más sectores de trabajadores, no solamente a los sectores precarizados o pauperizados, que son los que primero salieron al conflicto, cuando fue lo de las comidas rápidas o los trabajadores de aplicaciones, sino que también ya llega a trabajadores con convenios colectivos de trabajo, trabajadores en blanco, trabajadores sindicalizados, eh, gremios importantes, gremios nacionales, que ya ven que su salario está muy por debajo y muy por detrás de la inflación. Incluso algunos ya llegan a estar por debajo de la línea de pobreza, que hoy está en 45.000 pesos, ¿no? Claro, los trabajadores de la salud, por ejemplo. Tal cual, sí, los trabajadores de la salud, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con la última paritaria que se firmó, están junto al resto de los estatales, ¿no? No es solo ellos, pero están por debajo de la línea de pobreza. Incluso se da la situación de que muchos de los trabajadores que fueron contratados para estos hospitales modulares que se levantaron por la pandemia del coronavirus, todavía no tienen certeza de que siguen trabajando después de diciembre, ¿no? Para el año que viene. O sea que pasaron de ser trabajadores aplaudidos a ser trabajadores que están viendo peligrar su fuente de trabajo, ¿no? Hoy en día, cuando todavía la pandemia no está por lejos ni desterrada, ni se sabe cuál es el futuro para el año que viene. Estamos entrevistando a Juan Contriciani, delegado del astillero Río Santiago y dirigente del movimiento de agrupaciones clasistas. Vos recién mencionabas Año Nuevo. Hay quienes dicen que es una cuestión de fin de año, estos conflictos como, no sé, aceiteros, en los trabajadores de prensa, en la TAM municipales. ¿Para vos es una cuestión de Año Nuevo y después se arregla o no? No creo que sea una cuestión de momento, como te digo, yo creo que eh, el tema de la pandemia que fue aflojando el tema de las restricciones, eso permitió mayor movilización, pero a la vez vemos que también la situación económica va hacia profundizarse. O sea, si uno ve el presupuesto de ajuste que se votó, el ajuste a los jubilados, las paritarias a la baja que se firmaron, por ejemplo, en los estatales nacionales, en un 7%, cuando la inflación anual está estipulada en casi el 30%. Digamos, hay muchos sectores de trabajadores que están muy por debajo de la inflación y no hay ninguna perspectiva ni de repunte económico como para que eso cambie, ni que el plan del gobierno sea que la recuperación salarial acompañe a la pérdida por inflación. Entonces eso, por el lado del Estado, digamos, muestra que los salarios el año que viene van a ser bajísimos, o sea que el ajuste lo están haciendo vía la inflación. Y después también vemos que en las patronales, como en la UTA, como, bueno, ahora está en conflicto la cementera Loma Negra, por un encuadre sindical, digamos, las patronales en esta situación que decíamos, aprovechan para sacarse encima activistas, para meter convenios flexibilizadores, para buscar cláusulas de flexibilidad laboral. Y bueno, eso también genera lo que vimos estos días, los autoconvocados en Rosario de la UTA, o Claro. los autoconvocados de trabajadores de comercio en Tucumán, por ejemplo, porque le estaban extendiendo la jornada de trabajo, ¿no?
por esto que decía de cómo aprovechan las patronales la crisis de la pandemia. Juan, bueno, buenos días. Te consulto, ¿cuál es la respuesta que están dando los sindicatos, ¿no? Las conducciones sindicales a toda esta situación? Mira, los sindicatos están totalmente atados al gobierno, en su gran mayoría, podemos decir, más del 90% están completamente subordinados al acuerdo que tienen con el gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos. Lo que pasa que, bueno, también desde la base, los procesos autoconvocados que se fueron viviendo muestran que hay un descontento que los gremios muchas veces no pueden ocultar. Claro. De hecho, por ejemplo, la paritaria estatal, que fue, digamos, donde todos los gremios son oficialistas, ATE tuvo que, por lo menos, votar en disconformidad y plantear un rechazo al aumento miserable del 7% que aceptó UPCN. Y son todos gremios del oficialismo. Entonces, en ese sentido, digamos, la complicidad gremial, digamos, ya no solo de la CGT, que bueno, es algo ya crónico, digamos, no importa con qué gobierno son oficialistas si están en la tregua, sino también sindicatos y gremios que en otro momento se decían opositores o se decían que representaban los verdaderos intereses de los trabajadores, como las dos CTA, bueno, están en la misma postura. En ese sentido, bueno, nosotros del Movimiento de Agrupaciones Clasistas lo que planteamos son fortalecer y desarrollar las agrupaciones clasistas que tengan totalmente independencia política con el gobierno de turno, con las patronales, y que bueno, que expresen realmente los intereses de los trabajadores y las necesidades que estamos viviendo, ¿no? Juan, una última pregunta. Juan es delegado del Astillero Río Santiago, dirigente del MAC. El MAC estuvo presente en distintas luchas como la pelea de Guernica, como el corte en el puente Pueyrredón y también apoyando a distintos trabajadores precarizados. ¿Por qué ves la necesidad de confluir en todas estas luchas de cara a la crisis que se viene? Sí, bueno, justamente también para revertir un poco la presión que hacen estas centrales sindicales o el sindicalismo tradicional, que hacen que los trabajadores, los que hoy tenemos la posibilidad de estar en un trabajo en blanco, bajo convenio, nos sientamos privilegiados y que cuidemos ese lugar de privilegio dándole la espalda a los sectores más postergados, ¿no? Esa es un poco la ideología que bajan todo el tiempo. Que nosotros somos privilegiados, entonces que no reclamemos. Eso, como decía, son aprovechados para pasar muchas precarizaciones y flexibilización para el trabajador. Pero a la vez porque vemos que son los trabajadores, como fue en su momento los trabajadores más informales, precarizados, como decía hoy, de las comidas rápidas, pero también los sectores más pauperizados, como expresaron la toma de Guernica, trabajadores ambulantes, trabajadores informales, que son los sectores de la clase obrera que vienen más castigados y que, bueno, nosotros si como trabajadores no nos unimos y no vemos que nuestros intereses son los mismos, que nuestros enemigos son los mismos, primero, digamos, ellos serán los que primero paguen la crisis o de la peor manera, pero eso inevitablemente también empieza a contagiar digamos, esos ataques o esa baja en el salario y en nuestras condiciones de vida para todos los trabajadores asalariados. En ese sentido, desde el MAC hicimos una campaña muy fuerte, muy activa por la defensa y el apoyo a los trabajadores que estaban ocupando, trabajadores y el pueblo pobre que estaba ocupando tierras por el mínimo derecho de la vivienda, ¿no? Que claro, también nos es negado a muchos trabajadores, que hoy el acceso a la vivienda es algo totalmente imposible para cualquier trabajador. Muy claro, Juan, lo que estás diciendo. Recordamos a quienes están escuchando, es delegado del Astillero Río Santiago y dirigente del Movimiento de Agrupaciones Clasistas. Para ir cerrando la entrevista, ¿algún último mensaje que quieras dar en este viernes, Juan? Bueno, sí, que estamos desde el MAC estamos proponiéndole al plenario sindical combativo que en estos días, creo que es para el 22 de diciembre, se está planteando la votación en el Congreso
de un nuevo robo al salario de los jubilados. Digamos, nosotros tomamos a los jubilados como parte de la clase trabajadora también, porque son trabajadores que aportaron toda su vida y que vienen siendo, gobierno tras gobierno, la variable de ajuste de donde manotean fondos los gobiernos para seguir beneficiando a los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado, llamamos a los gremios y a las centrales sindicales a que rompan esta pasividad que vienen teniendo durante años para defender el salario de nuestros jubilados, de los trabajadores que hoy están jubilados, trabajadores y trabajadoras, y le exigimos también un plan de lucha y un paro en defensa de nuestros intereses, ¿no? Como jubilados. Pero a la vez también planteamos que el plenario sindical combativo, donde estamos reunidos muchos sindicatos, comisiones internas, delegados, que no estamos con estas centrales ni subordinados a esas centrales sindicales, una convocatoria, un acto unitario junto a la izquierda, digamos que somos los que venimos estando en la calle todos estos meses, enfrentando cada ataque del gobierno y de las patronales, para denunciar el robo que se está haciendo a los jubilados y que este gobierno, si bien con un discurso más progresista, está metiéndole la mano en los bolsillos a los jubilados para cerrar, digamos, el plan de ajuste con el FMI, ¿no? Exacto. Muy claro, Juan, todo lo que estás diciendo. Vamos a subir la entrevista hoy a nuestro canal de YouTube. Te agradecemos la comunicación y que tengas un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Gracias. Son las 10:22. Vamos a seguir con alerta spoiler.